Listo, ahora sí, ya está. Adelante, Carla. Y ¿Se Sara, ve? ahora vamos a escuchar, todavía no se ve. Vamos a escuchar al equipo 2, Sara, Marlene y Cecilia. Todavía no se ve, Carla. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, ¿empiezo, no, Lisa? Sara, sí, muéstrenos su pantalla, sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Nuestro tema Abra su cámara, Sara, abra su cámara. Ahora sí. nuestro tema se llama sobre presupuestación de capital, que se trata del capítulo 16 del libro Contabilidad de Costo. Es integrado por Marlene Pinto, Cecilia Flores y mi persona. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuadro general del proceso de presupuesto de capital. Los costos se comprometen al proyecto particular de gran costo, con un papel estratégico que la decisión juega en el acuerdo a largo plazo. La decisión presupuestaria de capital son hechos de rutina que no cambia el curso de riesgo de la empresa. Esto quiere decir de que es necesario tener un presupuesto de cuánto necesitamos en nuestra empresa. Así evitamos riesgo del fracaso o riesgos de que haya cualquier, cualquier falla con los costos, con los egresos e ingresos de la empresa. La mayor parte de las decisiones de presupuestación son irreversibles. Debido a la importancia, se requiere, es el anterior, compañera, se requiere una estructura objetiva, sistemática, analítica, para guiar a la gerencia en la forma de determinación. El objetivo del presupuesto de capital es representar una estructura para decisiones con cuadro general de las 3 etapas. En las 3 etapas tenemos que es la definición del proyecto, la estimulación del flujo de caja y la selección y evaluación. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, aquí les voy a explicar un poco lo que es el método de la clasificación de los proyectos de inversión, que consiste en la naturaleza de los recursos escasos requeridos para una inversión, el monto de cada recurso escaso que debe comprometerse con el proyecto, la forma cómo se generarán los beneficios esperados. Su objetivo es identificar potenciales proyectos de inversión de capital y estimulación del flujo de una caja relevante. Ahora vamos a ver la definición del proyecto y estimulación del flujo de caja. Es la diferencia entre los dólares adicionales recibidos y los dólares adicionales desembolsados. Si se emprende un proyecto de inversión, el flujo de caja no es lo mismo que la utilidad neta del impuesto, tal como se calculará para propósitos de informes financieros o tributarios. El objetivo del flujo de caja es identificar potenciales proyectos de inversión de capital y estimulación de flujo relevante. La fuente de proyectos potenciales varían de una firma a otra. Los proyectos incluyen nuevos productos por parte de los miembros de la fuerza de venta. Bueno, aquí en la imagen vemos un pequeño ejemplo que el efectivo de las ventas indica que es $90,000 y los egresos, que son los gastos operacionales de los impuestos, indica que es 63,000 y la depreciación es 2,000. Ahora, el ingreso gravable es 25,000 y menos los impuestos sobre la renta sería 10,000. La utilidad neta después de los impuestos es 15,000. Ahora, si ocupamos el flujo de caja, sería efectivo proveniente de las ventas, que es $90,000. Ahora, los egresos, desembolso de caja para las operaciones, 75,000, que no está ahí ya incluido la depreciación. El desembolso de caja para impuestos
10.000 y nuestro flujo de caja sería un total de 5.000. Siguiente, compañera. Bueno, aquí vemos la evaluación y selección de proyecto. Existen 5 técnicas comúnmente usadas para evaluar la rentabilidad de un proyecto, que es el reembolso, tasa de retorno contable, valor presente neto, índice de rentabilidad y tasa interna de retorno. Estos 5 puntos lo vamos a ver un poquito más con la compañera, un poco más detallado. Y vamos a hablar ahorita de la revisión de desarrollo del proyecto, que consiste en el seguimiento periódico de proyecto en desarrollo. Esto permite que la gerencia confirme si los costos se mantienen dentro del monto proyectado, si se ha habido algunos cambios en condiciones comerciales que pueden justificar una evaluación del proyecto. Esta revisión de desarrollo es importante porque si no vemos, no evaluamos o no vemos cómo está surgiendo nuestro proyecto, podemos tener sorpresas negativas. Entonces es muy necesario que estemos supervisando cómo va ejecutando el proyecto. Continuación, por favor. Aquí les va a explicar nuestra compañera Marlene. Adelante. Buenas noches. Muestra su cámara. Ya. Buenas noches. Buenas noches, Marlene. Yo le voy a hablar acerca del valor del dinero en el tiempo. Se dice que el dinero tiene un valor en el tiempo debido a la oportunidad de invertirlo y que ha sido recibido en alguna fecha anterior o en una tasa de interés. El procedimiento para determinar cuánto dinero debe recibirse en una fecha anterior que sea equivalente al dinero que se recibirá en un futuro, el cual se conoce como descuento. Luego se dice que el interés compuesto es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se va generando nuevos intereses. Las técnicas de presupuestación de capital, en esta sección se vienen a explicar las 5 técnicas que frecuentemente se utilizan para la evaluación de un proyecto, que son el reembolso, la tasa contable de retorno, valor presente neto, índice de riesgo. Se dice que el reembolso es la devolución de una cantidad de dinero a la persona de origen que haya desembolsado. Luego, la tasa contable de retorno es una técnica simple de evaluación de la inversión en proyectos menos complejos y beneficiosos. En el valor presente neto es el método más conocido para evaluar proyectos de un activo financiero, tales como un préstamo o una inversión. En el índice de riesgo están relacionados con las pérdidas en el valor de un activo financiero, tales como un préstamo, como un préstamo o inversión. ¿Lo puedes cambiar, por favor, compañera? Estas siguientes preguntas se consideran en la presentación de las 5 técnicas de presupuestación de capital. ¿De qué manera mide la gerencia el valor económico de un proyecto? Se dice que tanto el análisis económico como el financiero son relevantes para la toma de decisiones. Esto se mide en términos de maximización de los beneficios sociales netos cuando se emplea el análisis económico. ¿De qué manera sabe la gerencia con base en las técnicas si un proyecto sería económicamente atractivo? Se dice que esta debe orientarse hacia el examen ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Ahí es que me sale que mi conexión está inestable. Lo estamos escuchando, Marlene. Siga. Ya. Se dice que esta debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de las opciones que se han considerado viables. ¿De qué manera decide la gerencia sobre el proyecto más atractivo a nivel económico? A través de la medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. ¿La puedes cambiar, por favor?
En las propiedades esenciales de una técnica de presupuestación de capital tenemos la técnica de reembolso, la técnica de la tasa contable de retorno, la técnica del valor presente neto, la técnica del índice de rentabilidad y la técnica de la tasa interna de retorno. La mejor técnica es aquella que genera la selección de proyectos que maximice la riqueza de los propietarios de la firma. En la técnica de reembolso se dice que mide el periodo requerido que tiene para recuperar el desembolso inicial neto de caja. Según la norma de decisiones de reembolso, un proyecto es atractivo cuando el periodo de reembolso es inferior a un periodo arbitrariamente seleccionado que especifique la gerencia. En la técnica de la tasa contable de retorno, la tasa contable de retorno vendría a ser calculada dividiendo la utilidad neta promedio después de impuestos entre el desembolso inicial neto de caja. Esta tiene dos. Ya se cortó un ratito, vamos a esperar. Cecilia. El antes, compañera, porfa, Carla. Después. Ya, ahí. Compañera Cecilia. Cecilia. Micrófono, compañera. Sí, Cecilia, por favor, abra su micrófono y su cámara. Mi cámara está, Lice. ¿No se ve? Ahora sí, ya se ve. Y su audio también. Adelante, Cecilia. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. En la técnica de la tasa de descuento ajustada al riesgo, algunas firmas clasifican, digamos, los proyectos en términos de su nivel general de riesgo y luego establecen una tasa de retorno requerida con base en la clasificación del riesgo donde se encuentra el proyecto. Por ejemplo, digamos, la gerencia podría calificar un proyecto, digamos, uno A, B, C, como un proyecto de bajo, un proyecto como de bajo o como medio o como de alto riesgo, y establecer una tasa de retorno requerida del 10%, del 14% y del 18%. Y en las técnicas de certidumbre es en la que esencialmente es en el que a convertir el valor esperado del flujo de la caja en el que el gerente está dispuesto a aceptar el riesgo, digamos. El flujo de caja que se calcula en términos de certidumbre equivale al flujo de caja con certidumbre equivalente al descuento utilizado en una tasa de interés libre de riesgo. Y después las decisiones que en las decisiones de presupuestación de capital, cuando existe racionamiento de capital, para maximizar las riquezas, todos los propietarios de las firmas de las gerencias deben seleccionar todos los proyectos independientemente que tienen un valor presente neto positivo. Si el desembolso de capital para esto fuese igual a 600 millones, entonces se supone que el volumen del presupuesto de capital no cambia en el costo del capital de la compañía. Y en la práctica, sin embargo, las restricciones se imponen sobre el volumen total de los gastos del capital. Y las restricciones pueden ser por dos razones. Primero, por las imperfecciones en el mercado del capital para los
de los firmas y podrían restringir la cantidad de fondos que pueden rendir en forma razonable. Y en el siguiente, creo que un ejemplo, digamos, que está puesto ahí, que está expresado en millones, desembolso inicial neto en millones sobre proyecto 1, proyecto 2, que vendría a ser la 3 y proyecto 3, y los valores presentes en el caja de los 3 proyectos, y que todo está expresado en millones, y el último de abajo vendría a ser como que la ganancia de cada uno. La siguiente lámina, por favor. Ya está la siguiente. Ya, pero es que no lo veo. En esta última sería la presupuestación de capital y justificación de las nuevas tecnologías, es en la que los gerentes, digamos, tienen que analizar todos los riesgos, a lo menos lo que yo entendí, porque el tema de inversión puede generar, digamos, cambios en la producción, y ellos tienen que ver el tema, los flujos de cajas iniciales, los flujos de caja de operaciones y el retorno requerido de la tasa de dificultad. Después este último era haciendo referencia a las planillas que se utilizan para la presupuestación de estos capitales que ya están establecidas, digamos, y en el análisis del plan de presupuestación del capital son apropiados para las hojas electrónicas. Es decir, los proyectos son comparativos, generalmente se ordenan en filas y en columnas, que es lo que estamos aprendiendo, digamos, ¿no? Y las estimaciones de versiones de los nuevos datos con frecuencia se hacen con cálculos requeridos para los elementos relativos de cada alternativa de presupuestación de capital, más una técnica cualitativa, por ejemplo, los valores presentes netos, la tasa interna de retorno de reembolso, etcétera, digamos que son las tasas que hemos mencionado, que son fórmulas ya que están específicas, y la mayor parte de las hojas electrónicas tienen las capacidades incorporadas para calcular los valores presentes netos de las tasas internas de retorno, mediante las funciones BPN, que es el valor presente neto, y el TIR, la tasa de interés retornable, y casi en forma instantánea, independientemente de la cantidad de alternativas. La función TIR, con los flujos de caja desiguales, utiliza el procesamiento de ensayo y error y una solución de al menos de 1 segundo para mayor parte de los análisis de presupuestación en el capital de un tamaño moderado, digamos. Eso sería, licenciado. Ya, gracias, Cecilia. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas de evaluación del equipo número 2. Y voy a pedirle que Miguel del equipo 3, Lady, como gerente del equipo 3, vaya elaborando una pregunta para este equipo. Mientras tanto, yo voy a hacer las preguntas. Primeramente, le voy a preguntar a Sara. Muestre su pantalla, Sara. Y la pregunta es la siguiente. Hola, Sara. Listen. Ahí está Sara. Muy bien. Ya. ¿Qué es el flujo